Buenas noches. A continuación presentaremos un análisis del caso venezolano sobre los objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde la información suministrada es extraída del Instituto Nacional de Estadística, de su informe Cumpliendo con las Metas del Milenio 2012. Capítulo 3. Superar las barreras estructurales para crecer. Lograr los objetivos. Este capítulo pone el acento en los problemas estructurales que frenan el avance del crecimiento económico y que impiden el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. En este sentido, el mensaje hace énfasis en que muchos de los países más pobres del mundo tienen ante sí impedimentos estructurales que dificultan enormemente la consecución de un crecimiento económico sostenido, ya que éste exige que los países alcancen previamente ciertos umbrales básicos en una serie de frentes, como son una buena gobernabilidad, atención médica y educación básicos, infraestructuras esenciales, acceso a mercados extranjeros y que, si un país no alcanza uno o más de los citados umbrales debido a determinadas condiciones estructurales, como pueden ser las enfermedades endémicas, situaciones geográficas alejadas de los mercados mundiales, suelos especialmente frágiles y escasa producción de alimentos o elevada susceptibilidad a sufrir desastres naturales, este país tiende a caer en la trampa de la pobreza, que reduce la posibilidad de lograr un crecimiento económico sostenido debido a los enormes obstáculos que afronta. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 3 criterios sirven para medir la gobernabilidad: el proceso y las reglas con los cuales los gobiernos son elegidos, mantenidos, responsabilizados y reemplazados. Otro es la capacidad de los gobiernos para gestionar recursos de manera eficiente y formular e implementar políticas de su propia gestión. Y está el respeto de los ciudadanos y de las instituciones que gobiernan en términos de las relaciones socioeconómicas que se establecen entre ambos. Es indudable el ventajismo del gobierno en los procesos electorales, denotando una clara deficiencia en cuanto a la forma de elegir, mantener o reemplazar al presidente, gobernadores, alcaldes o diputados. Es inocultable que el gobierno nacional ha realizado una pésima gestión de los recursos financieros obtenidos por la renta petrolera. A la luz de lo anteriormente mencionado, la República Bolivariana de Venezuela requiere de un crecimiento económico sostenido para cumplir los objetivos del milenio. Se hace imperioso en este análisis referir que el desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo periodo de tiempo. En otros términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico que implica la expansión continua del potencial económico, el autosostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También se conoce como el proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad. En este sentido, y según fuentes del Banco Central de Venezuela, desde el año 1988 el país ha tenido una notable tendencia a la baja en cuanto al crecimiento económico. Así tenemos que durante los últimos 10 años el porcentaje de crecimiento fue para el año 2003 menos 7.8%, para el año 2004 presentó un alza súbita llegando a 18.3%, para el año 2005 una baja considerable porcentual alojándose a un 10.3%, para el año 2006 9.9%, 2007 8.8%, 2008 5.3%, 2009 menos 3.2%, 2010 menos 1.5%, 2011 4.2% y para el año 2012 arrojó un porcentaje de 5.5%. ¿Cómo explicar que Venezuela no ha tenido un desarrollo económico sostenido, siendo un país inmensamente rico? Posee una abundancia de recursos naturales: petróleo, gas, hierro, bauxita, oro, diamante, tierras fértiles, potencial forestal y una ubicación geográfica envidiable. Pero la política económica del Estado venezolano no ha aprovechado eficaz y eficientemente estos recursos en pro del beneficio de todos los ciudadanos. Estos indicadores son el reflejo de una baja gobernabilidad en Venezuela. El gobierno, salvo honrosas excepciones, no rinde cuentas claras de su gestión. Los servicios públicos son deficientes. Comerciantes, productores y empresarios son frecuentemente hostigados a través de la confiscación de sus propiedades. El Estado de Derecho no existe. El gobierno criminaliza a quien
disienta de sus políticas, y en cuanto a la corrupción, no existe ningún control eficaz. Un buen nivel de educación y salud es un valor intrínseco para el bienestar de las personas. Ambos están estrechamente relacionados. A saber, la educación ayuda a mejorar la salud y una buena salud contribuye a aumentar el nivel educativo. Y esta, a su vez, promueve el crecimiento económico y eleva los ingresos de los pobres, sin dejar atrás que las mejoras en salud también generan ingresos económicos. Esta relación recíproca entre desarrollo humano y crecimiento económico crea, por un lado, círculos virtuosos, dado que un buen desarrollo humano fomenta el crecimiento económico y este a su vez promueve el desarrollo humano. Mejorar la salud y la educación requieren intervenciones afines en escolarización, planificación familiar, atención médica, nutrición, agua y saneamiento. No obstante, un desarrollo humano deficiente contribuye al declive económico, dando pie a un mayor deterioro del desarrollo humano. En este punto, y según el balance elaborado por Vanessa Cartaya, integrante de la red de organizaciones civiles Sinergia, como producto del proceso de consulta nacional a la sociedad civil sobre el cumplimiento de las metas del milenio, presentado el 14 de junio de 2013 durante el encuentro La situación de Venezuela y los objetivos del milenio, de hoy a más allá de 2015, realizado en Caracas, los hallazgos fueron los siguientes. Rezagos en materia de salud. La meta de combatir el VIH-Sida, el paludismo, el dengue, la tuberculosis ha mostrado estancamiento. Los informes gubernamentales no presentan cifras sobre el VIH-Sida, aunque aseguran que sí se ha garantizado el suministro de medicamentos antirretrovirales. Otros informes alternativos elaborados por organizaciones civiles señalan que el suministro de medicamentos no es universal, pues muchas personas que lo requieren no lo reciben. Este informe revela que Venezuela persiste dificultades vinculadas a la prestación de servicios de salud. Asimismo indica que Venezuela ocupa el primer lugar en embarazos precoces en América Latina. Sobre la meta de la reducción de la mortalidad infantil, el informe de Cartaya indicó que el país ha tenido una disminución inferior a la requerida. Según la Organización Mundial de la Salud, la cifra referencial para alcanzar esta meta es reducir la mortalidad infantil a un ritmo de 4.3%. De acuerdo a este criterio referencial, Venezuela no alcanzará la meta para el año 2015. Pobreza y nutrición. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, presentó un informe que muestra que Venezuela es uno de los pocos países a nivel mundial que logró reducir la pobreza extrema. Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales, como el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, ha indicado que existe preocupación por las consecuencias de la inflación, el incremento de la importación y la escasez de alimentos en el país. Mayor escolaridad, menos escuelas aptas. El último informe presentado por el Gobierno Nacional señaló que la meta referida al tema de la universalización de la educación primaria continúa en progreso. Según el Instituto Nacional de Estadísticas INE, se registró un aumento en el acceso a la educación primaria de 15% entre los años 1998 y 2011. No obstante, este informe reveló que prevalecen algunos problemas como la deficiencia de la infraestructura de las escuelas públicas, al tiempo que se ha registrado un estancamiento en la tasa de ingreso a la educación primaria, en particular en la matrícula de primero, segundo y tercer grado. Persisten altos niveles de deforestación. Señala este informe que se incrementó en 84% la intervención con daños en los ecosistemas naturales en los últimos 20 años, mientras que la tasa de deforestación del país es la 10ª entre las más altas del mundo. Agua. El informe explica que han persistido las fallas en el suministro regular del agua potable y en los planes de tratamiento de aguas servidas. En algunos sectores del país, el agua para el consumo de los hogares tiene altos niveles de contaminación, como ocurre con la del embalse de Paucachique, que surte de agua al estado Carabobo. Estas dificultades no se visualizan en los registros oficiales. ¿Cómo se ha manejado Venezuela para escapar de la trampa de la pobreza y cumplir con los objetivos del milenio? Inversiones para aumentar la productividad agrícola. Esta puede aumentar si se introducen tecnologías más adecuadas, mejores semillas, sistemas de laboreo y rotación de cosechas, y tratamientos para nutrir el suelo y acabar con las plagas. Pero para aplicar esto,
Debe haber incentivo en el sector agrícola, y en el periodo del mandato hoy difunto presidente Hugo Chávez, las expropiaciones de fincas fueron la orden del día. Esta política de expropiación está dando sus frutos. Importamos casi todo, por no decir todo, lo que se consume en este país. El problema que actualmente tenemos es que no producimos nada, y sobre todo en una tierra tan rica como la que es Venezuela. La pregunta es, ¿cómo se va a manejar Venezuela con el Mercosur, cuando no estamos a la altura de países como Brasil, Argentina, Colombia y Chile? Inversiones en infraestructura. Alcanzar el umbral adecuado en carreteras, energía, puertos, comunicaciones, capaz de respaldar la diversificación de la economía en áreas no tradicionales. En Venezuela es lamentable el deterioro de la mayoría de la red vial urbana e interurbana y el transporte público en general. El caso del metro de Caracas se está haciendo emblemático. Los gobiernos nacionales, estadales y municipales tienen la obligación ineludible de conservar, mejorar y ampliar la infraestructura pública para la presente y futuras generaciones. Para atender las dificultades señaladas, las inversiones anuales en infraestructura deben tener una alta jerarquía entre las prioridades nacionales. Estas inversiones, que en la última década han sido inferiores al 2% del Producto Interno Bruto, deberían ser superiores al 5%. El Banco Mundial recomienda el 9% para los países en vías de desarrollo y estar orientadas por una política de Estado sostenible que genere confianza y seguridad jurídica, que permita la participación de todos los actores públicos y privados, sin exclusión alguna, y que conduzca al establecimiento de un plan nacional de largo plazo que marque claramente los objetivos, las metas y las acciones a seguir para asumir el reto de construir una infraestructura sólida, actualizada y extendida en beneficio de toda la población venezolana y necesaria para la prosperidad, desarrollo y competitividad del país en todos sus ámbitos de actuación. Políticas de desarrollo industrial. El buen desarrollo de actividades no tradicionales exige la aplicación de políticas industriales, especiales como por ejemplo excepciones fiscales bien diseñadas, selectivas y temporales, zonas para el procesamiento de las exportaciones, áreas económicas especiales, parques tecnológicos. Los datos del Banco Central de Venezuela indican que el 96% de los ingresos de la nación dependen de la renta petrolera. Muestran también que el año pasado la industria manufacturera apenas creció en un 1.8%, muy por detrás del rendimiento que muestra el comercio, las telecomunicaciones o las instituciones financieras. Si se analiza la evolución de la actividad manufacturera de los últimos años, se observa que la actividad manufacturera ha perdido peso en el aporte al Producto Interno Bruto, al pasar de 17.4% en el año 98 a 13.9% al cierre del año 2012. Lo ocurrido con las exportaciones no petroleras tampoco es favorable. En el año 2005 llegaron a su máximo nivel al tocar los 7 millardos de dólares. En el año 2012, las ventas externas apenas totalizaron 3.7 millardos de dólares, 15% menos que en el año 2011. Son indicadores que explican el diagnóstico de los voceros del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, las autoridades no logran definir una política industrial tras 14 años de gobierno y continúan repitiendo medidas poco exitosas. El diario El Universal, de fecha 25 de septiembre de 2013, entrevista realizada a Víctor Álvarez, exministro de Industrias Básicas y Minería, resumió lo ocurrido en política industrial en los últimos años. La elección fue clara: apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social. Expresó un artículo en el que reclama la urgencia de consolidar un nuevo modelo productivo. La Confederación Venezolana de Industriales ha señalado en varias oportunidades que el problema del sector manufacturero no es de créditos y que sin otras políticas no habrá resultados distintos. El gremio ha advertido que la sobrevaluación del bolívar, los controles de precios prolongados, las trabas para obtener materia prima, los retrasos en la obtención de las divisas
y la deficiente infraestructura, especialmente la portuaria, son temas que deben revisarse para lograr un impulso a la actividad manufacturera. Elevar el número de establecimientos industriales es otra de las exigencias, ya que Venezuela es uno de los peores países de la región en cantidad de industrias, si se toma en cuenta su densidad poblacional. Las políticas gubernamentales deben fomentar el establecimiento de sectores industriales que sean nacionales, competitivos y eficientes. Las políticas de desarrollo industrial a favor de los pobres deberían seguir un número de pautas generales, según lo establecido por el Pacto de Desarrollo de las Naciones Unidas, como son: las exportaciones de productos manufacturados son esenciales para lograr un crecimiento a largo plazo. Pero el 5 de febrero del año 2013 establece en Venezuela un régimen de control cambiario, tras un convenio suscrito por el Ministerio de Finanzas en representación del Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela. Es decir, el país tiene más de 10 años con un control de cambio que daña a los exportadores, limitando gravemente las posibilidades de que el empleo se propague. Necesidad de incentivos financieros necesarios para que distintos sectores industriales se pongan en marcha en economías donde el capital escasea, créditos dirigidos y subvencionados, ayudas a determinados sectores, ayuda a la exportación, instituciones dedicadas a adquirir tecnologías, entre otras. Esto no es posible, el gobierno no acepta ayuda de la empresa privada. El gobierno debe contar con un sistema fiscal efectivo que movilice suficientes ingresos para invertir en las necesidades básicas de los pobres. Un sistema fiscal efectivo no tiene por qué significar altos impuestos. Sensato es tener tasas de impuestos sobre el ingreso relativamente bajas, pero hacer hincapié en el cumplimiento. En este sentido, se hace necesario e imperioso para Venezuela un nuevo sistema de impuestos, y este debe responder a una pregunta: ¿cómo se crea un crecimiento económico sostenible? Este crecimiento es tan importante porque resolvería muchos problemas que enfrenta actualmente Venezuela. Crea empleo, mejora la calidad de vida, aumenta los salarios y conduce a mayores ingresos tributarios del gobierno. No se puede finalizar este capítulo sin mencionar la división ciudadana que presenta actualmente Venezuela, debido a la gobernabilidad que pretende imponer una sola visión de país, trastocando todas las relaciones sociales y económicas entre la sociedad y las instituciones del Estado. Un país bajo estas condiciones vivirá en una permanente ingobernabilidad. Capítulo 4. Políticas públicas para mejorar la salud y la educación en Venezuela. Al evaluar el actual sistema de salud, encontramos las mismas condiciones que han imperado con el transcurrir del tiempo y sin cambio alguno. El propósito de un sistema de salud es que sea práctico, corregible, preciso en sus soluciones del día a día y en caso de emergencia, que alcance en primer lugar ser medicina preventiva educando a la población y luego ser una medicina curativa. El sistema público de salud heredado por el gobierno bolivariano se caracterizaba por desinversión social, privatización directa o indirecta, relación salud-mercado, modelo curativista de atención, crecimiento de establecimientos privados, deterioro de las infraestructuras públicas, ausencia de mantenimiento preventivo, organización del trabajo para satisfacer gremios y sindicatos, desarticulación y fragmentación del sistema de salud, abandono de protocolos de diagnóstico y tratamiento, abandono de la atención de primer nivel y salarios muy pocos atractivos. Sin embargo, el actual gobierno no ha hecho nada de esto y en lugar de ejecutar programas para recuperar el maltrecho sector salud, terminó destruyendo lo que había heredado de las administraciones pasadas. En su lugar, creó un sistema paralelo de salud, Barrio Adentro 1 y 2. Barrio Adentro 1 constituido por los consultorios populares, los cuales no fueron concebidos como instrumentos prestadores de salud de alta calidad, sino como entes de proselitismo político en favor de la revolución. De allí
su estructuración con profesionales fundamentalmente cubanos y la participación casi marginal de venezolanos. Barrio Adentro 2, constituidos por los centros de diagnóstico integral y centros de alta tecnología, los cuales por su número y los limitados servicios que ofertan no satisfacen las necesidades de la comunidad, además de una muy cuestionada calidad y experiencia profesional del personal que labora en el mismo. La inadecuada planificación del sistema público de salud, tanto en términos organizacionales como de política, ha incentivado la privatización del sector. El ritmo de este proceso de privatización ha sido consistente con la agudización de la crisis del sistema público de salud. De igual manera, se suma el tema de los seguros privados de hospitalización, cirugía y maternidad, mejor conocido como HCM. Es la oportunidad que tienen las empresas para captar usuarios o clientes, donde se ofertan muchos beneficios y en el momento que deben ser utilizados el respectivo seguro aparecen retardos, mala atención, descuido de los corredores de seguro y básicamente de las empresas nombradas. Se ha perdido también el respeto hacia el usuario, pasando de ser un paciente a un simple cliente. Esto expresa una concepción limitada de la acción del Estado en materia de salud, pues éste termina solamente por asistir socialmente a aquellos sectores de población que no pueden satisfacer sus necesidades por sus propios medios, restringiendo de esta manera su acción a los pobres e indigentes. A pesar de la gran cantidad de recursos que el gobierno dice haber invertido en salud pública, la población está cada vez más lejos de recibir un servicio gratuito, universal y de calidad. Esta situación puede ser revertida trabajando con las siguientes políticas mencionadas. Mejorar el funcionamiento del sistema público de salud, pasando, en primer lugar, por otorgarle la necesidad prioridad en la agenda política. Ciertamente, esa prioridad debe ser a su vez ser refrendada por asignaciones presupuestarias suficientes y necesarias para que efectivamente el sistema público de salud garantice una cobertura universal y de calidad. Utilización de un porcentaje fijo de los ingresos fiscales generados por la actividad petrolera en el financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Cotizaciones realizadas por la misma ciudadanía, tanto por los trabajadores independientes sobre la base de una estimación de ingresos, como por los trabajadores formales, mediante descuentos porcentuales del salario correspondiente. Financiamiento a través de impuestos municipales, o ser pagados en una proporción mayor por empresas privadas y organismos del Estado establecidos en el municipio y en una proporción mucho menor por la ciudadanía. Creación de un Fondo Nacional de Fideicomiso para la Salud, que sirva para establecer cantidades invertidas que generen intereses y a su vez garantice fondos para financiar presupuestos totales o parciales en situaciones permanentes o especiales. El presupuesto debe ser distribuido entre 3 niveles del gobierno, bajo un esquema claro de competencia y en el marco de mecanismos institucionalizados de coordinación intergubernamental e interinstitucional. La eficaz prestación del servicio público de salud solo será posible en un modelo descentralizado, donde sus características puedan adecuarse a las particularidades de cada entidad federal y de cada municipio. Es necesario, pues, relanzar la descentralización del sistema de salud para ampliar su cobertura, efectividad y calidad. Este relanzamiento debería contemplar su profundización hasta el nivel de parroquias, espacios en los cuales se garantiza una mayor participación de las comunidades, y poner en funcionamiento centros parroquiales de salud.
La educación en Venezuela en estos momentos está pasando por grandes cambios. Tenemos hoy en día dos propuestas educativas en nuestro país, aún una en tránsito que, a pesar que no está aprobada en algunas escuelas, en estos momentos está siendo implementada, como es el nuevo Currículo Bolivariano Nacional, que consolida 4 pilares que serán la base del desarrollo de la educación bolivariana. A pesar que en el modelo vigente y un poco excluido de las escuelas tenemos el Currículo Básico Nacional, que nació de las necesidades de la educación venezolana. No solo la problemática de no tener un modelo uniforme establecido en la educación venezolana, sino también a la queja otros males como las condiciones en deterioro de las infraestructuras físicas de los centros educativos, los paros continuos de los educadores, por atraso en los pagos de salarios, incumplimiento de deudas pendientes, falta de un contrato colectivo vigente. En cuanto a la problemática social y las crisis económicas de Venezuela, ha generado cambios bruscos en la población escolar y ha traído como consecuencia un gran número de abandono escolar. Pero la educación en Venezuela tiene su lado positivo. Hoy algunas medidas políticas que de un cierto modo han generado un gran impacto en la población, aunque con ello no se mejore la calidad de vida de los estudiantes, como son la implementación de comedores en las escuelas y la entrega de computadoras llamadas Canaima dotadas a la población estudiantil, de que en algún modo les brinda un impulso a los niños y niñas de bajos recursos que no tienen dichas condiciones económicas para satisfacer estas necesidades. Aunque lo ideal sería que el Estado impulse el empleo y mejore las condiciones del mismo para disminuir los conflictos educativos que tanto afectan a la población de Venezuela. Una arteria política de alta prioridad es la referida a la atención de los docentes. Para alcanzar mayores y mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario impulsar desde el Ministerio de Educación algunas líneas políticas que contribuyan a reducir el empirismo en los docentes, porque es cierto que el éxito de la ejecución de las políticas educativas descansa en gran medida en las competencias de los docentes. Por ello, es fundamental implementar las siguientes políticas. Designar un presupuesto para las infraestructuras de los colegios en deterioro. Para cada cierto tiempo invertir en lo necesario en las instituciones y éstas estén aptas al momento de recibir clases del alumnado. Referente al aumento de sueldo a los docentes, deberían de ser constantes, ya que son ellos los que enseñan y dan conocimiento a los niños y niñas para ser personas con valores y profesionales en el futuro. Descentralizar el sistema educativo hasta el nivel municipal, otorgándole responsabilidades sobre la calidad de la educación a las comunidades y a las autoridades locales. Controlar el uso del sistema educativo como instrumento para el clientelismo político. Conceder prioridad a los niveles de educación inicial y básica desde dos perspectivas: educación de calidad con énfasis en la información del sujeto y la educación para la participación democrática. Definir un perfil de competencias que responda a la realidad social, económica y cultural de Venezuela y Latinoamérica. Poner en práctica un sistema de evaluación de la eficiencia docente que sirva de base a las mejoras salariales y otros reconocimientos que reciba el docente. Impulsar la creación de un cuerpo colegiado de supervisión educativa que vele por la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, con énfasis en la calidad de la educación como política pública. Es cierto que el Estado venezolano, la sociedad civil organizada y el Ministerio de Educación
tienen mucho por hacer en pro de la educación en el país, pero lo que resultará crucial para la transformación de la educación en Venezuela ocurrirá en las aulas de los diferentes niveles del sistema. Es en el aula donde se estimula la construcción del comportamiento social y del conocimiento académico, donde se fortalece la autoestima y se desarrollan las relaciones sociales. Pero sobre todo, la escuela es el espacio por excelencia para sembrar la esperanza y el porvenir, para impulsar el deseo de superación y de la alegría de vivir. Capítulo 5. Financiación privada y prestación de servicios de salud, agua y educación. El gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos la prestación de servicios básicos de atención médica básica, educación primaria, agua y saneamiento, por un lado porque dichos servicios son bienes públicos y por el otro porque es la forma de garantizar que estos lleguen a toda la población. Venezuela se encuentra en un dilema. El primero, no debe privatizar los servicios básicos de atención médica, educación primaria, agua y saneamiento, porque la privatización responde a la voluntad de obtener ingresos, y si los pobres tienen que pagar por estos servicios, no lo van a utilizar, lo que dificulta obviamente su salida de la pobreza. El segundo es que el Estado se ha caracterizado como un ineficaz empresario generador de pérdidas, aunado al alto grado de corrupción. El resultado es empresas frágiles que no asumen responsabilidades en el uso de los recursos públicos, por lo que se han convertido en una pesada carga financiera para Venezuela. Por otro lado, las tarifas aplicables a servicios de propiedad estatal son insuficientes para recuperar los costos y con frecuencia se tolera la falta de pago de los usuarios, situación que beneficia fundamentalmente a las personas con mayor ingreso, que sí pueden pagar a un costo real el servicio. Lo que indica que el gobierno debe contar con un sistema fiscal efectivo, que movilice suficientes ingresos para invertir en las necesidades básicas de los pobres. Un sistema fiscal efectivo no tiene por qué significar altos impuestos. Sensato es tener tasas de impuestos sobre el ingreso relativamente bajas, pero hacer hincapié en el cumplimiento. En este sentido, se hace necesario e imperioso para Venezuela un nuevo sistema de impuestos, y este debe responder a una pregunta: ¿cómo se crea un crecimiento económico sostenible? Este crecimiento es tan importante porque resolvería muchos problemas que enfrenta actualmente el país. Crea empleo, mejora la calidad de vida, aumenta los salarios y conduce a mayores ingresos tributarios al gobierno. La privatización no es la solución. Tampoco lo es que el gobierno asuma toda la carga. De existir un punto intermedio, empresa privada y Estado, y este último ejerciendo un control exhaustivo, con un sistema fiscal efectivo sería el escenario ideal para por lo menos comenzar a avanzar. Venezuela, en la actualidad, en el área de salud, se ha desarrollado en gran parte, consiguiendo mejorar sus indicadores a una temprana etapa de su desarrollo, a través de la atención médica financiada con los ingresos obtenidos por el gobierno. Sin embargo, una gran parte de los venezolanos de mejor situación económica han abandonado el servicio público, ya que se encuentra en condiciones debilitadas. Debido a esto, se vieron la necesidad de contratar servicios médicos privados. El sistema educativo venezolano necesita, para realizar su labor, recursos humanos, físicos y financieros cada vez mayores. Por eso, en las últimas décadas, los diferentes gobiernos han dado a la educación la primera prioridad. El sistema educativo venezolano contiene grandes fallas, de las cuales se pueden mencionar el analfabetismo, el déficit escolar, la extraedad, la baja prosecución y la deserción como los excluidos de la escuela. Por otro lado, la enseñanza no llega a todos los pueblos y caseríos. La mayoría de las edificaciones escolares están totalmente deterioradas. Los maestros y maestras están muy mal pagados y las clases no se imparten de manera irregular. Venezuela, a pesar del notable impulso que ha impartido en el sistema educativo y el interés de invertir más recursos a la educación, confronta muy pobres resultados. De igual manera, el incremento de la calidad de los estudiantes no ha sido paralelo. El rendimiento no es bueno en ninguno de los niveles educativos.
Hay tres hipótesis centrales para explicar el fracaso del sistema educativo venezolano. El primero, el uso del sistema educativo como instrumento para clientelismo político. El segundo, el descuido de los niveles básicos de educación, a los que tienen acceso la mayoría de la población en dos áreas: educación de calidad, que permite acceder a empleos productivos, y educación para la participación democrática. Tercero y último, la falta de autonomía de las escuelas, que ha impedido a los directores y docentes coordinar sus tareas con la comunidad educativa para generar respuestas propias a las dos áreas mencionadas en la hipótesis anterior. Actualmente, el gobierno ha implantado otras formas de estudio dirigidas principalmente a personas con escasos recursos. También se les ha dado la oportunidad a personas mayores que no pudieron concluir estudios básicos o superiores, ya que las de esa edad no se beneficiaron de la masificación de la educación oficial de los años 1960 y 1970. Nos referimos a las misiones educativas que han venido implementando la misión Robinson y la misión Rivas. Son analfabetas que pasaron por el sistema educativo, pero se vieron obligados a abandonar el sistema muy prematuramente. Los programas nacionales de alfabetización, sin duda, atacan un problema social grave, y no pueden negarse que era necesario y muy conveniente, pero la poca capacidad del Estado venezolano no permite ser muy optimista respecto a los resultados de las misiones, especialmente en términos de la calidad de los resultados. La misión Rivas no permite estar seguros de que la calidad de sus contenidos y métodos sean mejor. Al contrario, además de obtener el título de bachiller en solo 2 años, durante los cuales el estudiante se beneficia con una beca mensual, es sin duda más atractivo que el mismo en 5 años y sin beca. No será pues de extrañar que la misión Rivas esté haciendo a muchos jóvenes abandonar prematuramente la educación formal. Como puede apreciarse, las políticas educativas están lejos de la orientación que se requiere para alcanzar los objetivos de igualdad de oportunidades que justifican la existencia del sistema educativo. El buen manejo y suministro de este servicio es responsabilidad del gobierno. Cuando hablamos de agua y saneamiento, la participación del sector privado en Venezuela continúa siendo limitada en las áreas urbanas de este país. La mejor forma para obtener una prestación equitativa del servicio es acudir al trabajo en equipo, es decir, entre el sector público y privado. Así, no existirá la desigualdad, donde los más afectados son los sectores de menos recursos. Políticas públicas para garantizar la sostenibilidad ambiental. Venezuela desde 1999 se encuentra implantando conciencia sobre derechos ambientales, el cual se expresa en la Constitución de ese año. El país ha logrado avances significativos en el tema ambiental a través de la incorporación de políticas y acciones que han conllevado a expandir la conciencia ambientalista en el país. Se han promulgado leyes y decretos ambientales, además de la ejecución de misiones con el fin de garantizar un futuro ecológicamente equilibrado. El Estado venezolano, en su método de proteger el medio ambiente, ha creado el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente como ente rector para la protección del mismo, además de una serie de misiones tales como la revolución energética, la cual tiene por objetivo promover el uso racional de energía a través de la sustitución de bombillos incandescentes por bombillos ahorradores. Por otra parte, tenemos la misión Árbol, la cual tiene como objetivo promover el uso y cuidado de los bosques mediante el establecimiento de plantaciones de árboles y al mismo tiempo contribuir con la conservación de los mismos a través de la colaboración de la comunidad. La misión Árbol ha implementado jornadas de recolección de semillas en las cuales se cuenta con la participación voluntaria de instituciones públicas y privadas. A través de estas jornadas se va a fortalecer el banco de semillas forestales y al mismo tiempo se desarrolla un trabajo de fertilización y educación, logrando así una nueva ética ambiental con respecto a la naturaleza.
e implantando principios y valores para la protección del ambiente. Para finalizar, se puede decir que Venezuela actualmente ha tenido grandes avances en materia ecológica, resaltando el papel importante que juega la Constitución de la República sobre la conservación del medio ambiente y la elaboración de programas y planes que impulsan la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, cabe destacar que los esfuerzos se deben continuar para llegar al cumplimiento de dicha meta. Capítulo 7. Movilización del apoyo popular para los objetivos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos habla que la realización de las políticas e intervenciones necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio exigen la convicción de los líderes políticos, pero también una presión política sostenida, un amplio apoyo popular y mecanismos para la entrega eficiente de los servicios. Asimismo, que la movilización popular y apoyo cívico participativo resulta esencial en un Estado democrático, abierto, que garantice las libertades políticas y civiles, de modo que los pobres puedan presionar a sus líderes para que estos cumplan sus compromisos. Existe el riesgo de que los objetivos de desarrollo del milenio se vean perjudicados por grupos con intereses concretos que se resisten a las políticas de reasignación de recursos a los miembros más marginados de la sociedad. El éxito de los objetivos del milenio dependerá en parte del entorno político local, de si existen vías para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones a través de estructuras democráticas oficiales o mediante la movilización y actuación colectiva directa. La descentralización ofrece a los burócratas advertencias anticipadas de desastres potenciales, brotes, enfermedades, inundaciones, sequías, y permite a las autoridades locales autorizadas adoptar rápidas medidas correctoras, y para que un gobierno central pueda transferir competencias a las autoridades locales de manera eficiente, es preciso, en primer lugar, que tengan el poder para hacerlo, y por ende la descentralización es más eficiente en los casos en los que la sociedad civil ha exigido responsabilidades y respuestas a las autoridades locales. En definitiva, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que la descentralización es un mecanismo que permite desconcentrar el poder y transferir competencias desde un ámbito o dimensión de poder a otra. La misma puede ser administrativa, funcional o presupuestaria. Cabe señalar que la característica principal del proceso de descentralización consiste en la transferencia de autonomía, según lo que establezca la Constitución y las leyes de la República en el ámbito, sector o competencia descentralizada. Ahora bien, la descentralización en Venezuela nace en el año 1989 con la aprobación de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público, permitiendo a la ciudadanía en general elegir sus autoridades o gobernantes, tales como alcaldes, gobernadores, entre otros cargos que a partir de ese momento pasaron a ser cargos de elección popular hasta la actualidad. Es así como hoy, 20 años después de la puesta en marcha de la descentralización, los venezolanos nos preguntamos, ¿por qué este proceso no ha dado los resultados esperados o prometidos? ¿A qué se debe la alta deficiencia en los servicios públicos a partir de la descentralización? Sumando a esto la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia, entre otros males del Estado venezolano. No es posible que en el país existan 335 municipios y el avance o desarrollo socioeconómico no se sientan o perciban en la sociedad. Y como si fuera poco, existen municipios en el país separados por tan solo metros y otros totalmente abandonados por las autoridades locales. En este sentido, la participación ciudadana es fundamental para impulsar estos cambios en beneficio de sí mismo. De este modo, el Estado podrá distribuir con mayor equidad el presupuesto público y el situado constitucional, y por consiguiente habrá mayor inversión social y por ende mayor justicia social y desarrollo para la colectividad y la nación. No obstante, se perciben amenazas en discursos y acciones orientadas a fortalecer la visión centralista del ejercicio del poder en Venezuela, aunque esta se manifiesta como una descentralización desconcentrada, relacionando los procesos de planificación, desarrollo y participación ciudadana como una propuesta de desconcentración y una nueva institucionalidad informal que se evidencia en las misiones y una expresión del poder popular tutelado desde el Poder Ejecutivo, cuya forma organizativa está representada en los consejos comunales.
La descentralización en Venezuela debería complementar la participación ciudadana con propuestas y acciones planificadas por las comunidades organizadas y por la sociedad en general para retomar los beneficios políticos administrativos de la descentralización en beneficio de la localidad. No obstante, desde la perspectiva del gobierno nacional o alcaldías conquistadas por el oficialismo, los programas y proyectos gubernamentales no se desarrollan a partir de la descentralización e incluso se paralizan para ser sustituidos por políticas desarrolladas desde el nivel regional. Lo que se percibe en el país es un centralismo evidente que se manifiesta en el incremento de las funciones o atribuciones de la Presidencia de la República como órgano del Poder Ejecutivo Nacional. La descentralización en Venezuela debe respaldar los planes públicos locales, regionales o nacionales, así como su componente participativo debe desarrollarse a partir del reconocimiento de la presencia de distintos sectores organizados de la sociedad y las comunidades, en los denominados consejos de planificación. Se hace necesaria la democracia participativa como forma de ejercicio de la democracia, sin presiones, fundamentada en un conjunto de derechos y deberes junto a mecanismos y procedimientos de participación. Es un aspecto que se relaciona con la política descentralizada y su expresión verdadera debería estar en combinar los actores institucionales o políticos y los actores sociales o comunitarios, compartiendo planes y acciones con una gestión descentralizada que hagan presión en el cumplimiento de los derechos establecidos en las políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos. Retos prioritarios para la consecución de los objetivos. El primer reto es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Venezuela cumplió con la meta de reducción de la situación de pobreza extrema a la mitad de la existente en el año 1990. La misma se ubica en 24% para el año 1990 y se redujo a un 11,1% para el año 2006. Para el cierre del año 2012, continuó descendiendo hasta ubicarse en 7,1%. Esto como resultado de la disminución del desempleo y la reducción de la desigualdad a través de programas implementados por el gobierno con el fin de reducir la pobreza en los hogares venezolanos. Actualmente, Venezuela se ubica en un 7,1% en cuanto a la reducción de pobreza extrema, cifra que representa factibilidad al momento de evaluar el gran desempeño que existe para el cumplimiento de la meta para el país. En Venezuela, desde 1999, se viene ejecutando una intensa lucha para disminuir el hambre y la desnutrición, a través de la implementación de políticas sociales referidas a la nutrición y a la salud, principalmente en los sectores más vulnerables. En la lucha contra la desnutrición, el gobierno bolivariano ha creado una red de supermercados con el fin de disminuir el hambre en los hogares con menos recursos, llevando a sus mesas los productos de primera necesidad a bajos costos. Es importante señalar que el gobierno ha implementado programas sociales contra la desnutrición en niñas y niños, llevando a los planteles educativos el plan alimenticio escolar, con el fin de reducir la desnutrición infantil. El segundo reto es lograr la enseñanza primaria universal, donde su meta principal es asegurar que para el año 2015 todos los niños y niñas hayan completado el ciclo de educación primaria. Venezuela aún no ha alcanzado totalmente universal la educación primaria, pero aún así se plantea lograrlo antes del año 2015. Sin embargo, cabe destacar que ha superado la meta de erradicación del analfabetismo en la población juvenil. Su esfuerzo por lograr la universalización de la educación primaria se refleja en el aumento de la tasa neta de escolaridad y en la proporción de niños y niñas que han alcanzado el sexto grado. Además, que cuenta con grandes cantidades de centros educativos gratuitos, aptos para los ciudadanos de menos recursos, y de una serie de programas sociales como el Canaima Educativo, que le permite a los niños y niñas de educación primaria interactuar con la tecnología y contenidos de aprendizaje. El siguiente reto es promover la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer,
que tiene por meta eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente todos los niveles de educación para el año 2015. En Venezuela, con los principios constitucionales en conjunto con las acciones del gobierno, la igualdad de género y la mayor intervención de la mujer en asuntos de índole económico, social, político del país se ha logrado, mediante la eliminación de la desigualdad entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria y para el 2015 en todos los niveles educativos. Es importante destacar que la mujer ha alcanzado mayor participación tanto en el sector educativo como en la fuerza de trabajo y en la actividad política, donde el gobierno ha jugado un papel importante en la creación de programas sociales como la Misión Madres del Barrio, el Banco de la Mujer y el Ministerio de la Mujer, con el fin de promover la igualdad y hacer defender y conocer los derechos de la mujer. El siguiente reto es reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y su meta es reducir en 2/3 la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años entre 1990 y del año 2015. Venezuela se encuentra en camino de lograr la meta de la mortalidad más baja de niños menores de 5 años, a 11 por 1000 nacidos vivos registrados para el año 2012, para lo cual requiere continuar y profundizar las políticas sanitarias que adelanta el gobierno bolivariano, promoviendo la lactancia materna como única alimentación en los primeros meses de vida, siendo esta una fuente de prevención de enfermedades a temprana edad. Es importante señalar que el Estado ha puesto en marcha políticas destinadas a la reducción de la mortalidad infantil, entre las cuales destacan las misiones sociales, que han orientado su acción en los determinantes menos pobres y mejor calidad de vida. El quinto reto es mejorar la salud materna, donde su meta es reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en 3/4 partes. En Venezuela, la reducción de la tasa de mortalidad materna representa un gran reto para el gobierno bolivariano. Sin embargo, el país ha tenido avances significativos en la disminución de la mortalidad materna, ya que es prioridad para el Estado, a través del Sistema Nacional de Salud, el fácil y oportuno acceso a los centros y servicios médicos asistenciales con el fin de garantizar un embarazo y parto adecuado. En este sentido, se han venido direccionando con los esfuerzos en el mejoramiento de la red de atención del país, contando actualmente con centros maternos, clínicas populares, ambulatorios urbanos, donde se suministra atención de calidad, gratuita y en muchos casos el suministro de medicinas pre- y postnatales. El próximo reto es combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. La meta de detener y revertir la incidencia del VIH-Sida representa grandes desafíos para la sociedad venezolana. Actualmente, en el país, la tasa de mortalidad por VIH-Sida ha ascendido a 7,4 fallecidos por 100.000 habitantes. Cifra alarmante, ya que para el año 2000 la cifra era de solo 5,29 por cada 100.000 habitantes. De esta manera, se trabaja actualmente en el fortalecimiento de las acciones de diagnóstico precoz y tratamientos oportunos, con la implementación de programas sociales dirigidos a los ciudadanos de todas las edades, con el fin de informar acerca del SIDA. El séptimo reto expresa garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La República Bolivariana de Venezuela logra un gran avance ambiental con la incorporación de políticas y acciones que han conllevado a expandir la conciencia ambientalista en todo el pueblo venezolano. En 14 años de revolución se han promulgado importantes leyes y decretos ambientales,
al mismo tiempo de la ejecución de misiones e implantación de planes y programas para garantizar un futuro sano y ecológicamente equilibrado. El compromiso del gobierno es garantizar la ejecución de los diversos planes, programas y misiones que incluyan la sostenibilidad ambiental para garantizar el cumplimiento de las metas del milenio y los derechos del pueblo venezolano a un ambiente seguro y ecológicamente sano. Y el octavo y último reto es fomentar una alianza mundial para el desarrollo, siendo su principal meta atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. En Venezuela se ha llevado a cabo el cumplimiento de este reto, donde el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha venido profundizando una estrategia de integración basada en el respeto, la multipolaridad y la cooperación entre países. Como avance de ello, se ha impulsado y consolidado nuevos mecanismos de integración y relacionamiento entre estados que aceleren el nacimiento de un nuevo orden mundial, más equilibrado en el campo social, económico, político y cultural, con un enfoque de responsabilidad social internacional en la búsqueda de favorecer a los países más necesitados.